Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de Galería Libertaria. Y hoy tenemos nuevamente a Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Y bueno, Gabriel, que está desaparecido. Pero Hola, mucho volvió gusto. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. igualmente. Bueno, hoy día tenemos de nuevo a Ricardo que quedamos como con quedaron muchas cosas yo creo en el tintero porque se nos hizo corto la hora de la semana pasada. Y de hecho nos pasamos la hora y aún así se hizo corto, así que bueno, voy a recapitular un poco lo que se habló, que básicamente la importancia de la cultura. Y en parte también se ha criticado el rol de la derecha en Chile, de cómo no se preocupó y lo ignorante que ha sido con el tema cultural. Exacto, exacto. Así Eso fue lo que que, estuvimos hablando y así es. Lamentablemente, desde que nada, viene la Revolución Francesa y la corriente de la Ilustración, como en todo movimiento, corriente filosófica, incluso de doctrina o de líderes políticos, hay personas que van haciendo con una buena intención eh, detrás, pero hay otros que claramente tienen una intención destructiva. Incluso cuando quieren destruir, hay algunos que piensan que están haciendo algo bueno. En la Revolución Francesa ocurrió eso y bueno, tenemos el primer genocidio de la historia moderna y cientos de miles asesinados por entre medio millón y un millón de seres humanos por pensar diferente, dentro de los cuales murieron muchos artistas, filósofos, pensadores, gente que se le acusaba de ser realista, de apoyar al rey, y, y bueno, nada algo bueno surge de un acto tan violento y horroroso como ese, muy difícil. Pero bueno, de ahí nacen estos dos movimientos que hoy día conocemos como izquierda y derecha. La izquierda, sin tener un proyecto cultural propio definido, su proyecto cultural, por así decirlo, era destruir el proyecto cultural. Ese era su proyecto cultural, que poco a poco empieza a dar fuerza y contenido a medida que iban pasando las décadas. Pero lo que se llamaba en ese momento la derecha se centra básicamente en el modelo económico, en las libertades individuales y económicas, lo que estuvo muy bien, pero compartían varios puntos de vista con esta izquierda asesina y criminal, como el materialismo, el pragmatismo, el, el ateísmo, el cientificismo y bueno, muchas de estas corrientes que van surgiendo. La derecha también hace suya gran parte de esas ideas, que básicamente van en contra de lo que es trascendente, de la trascendencia del ser humano, que por más de 50.000 años había estado moviendo el corazón del hombre. Entonces, nuestra derecha nace, por así decirlo, renegando de su propia cultura, solo con una pequeña inercia que la mantiene con una cierta forma, pero no deja de proponer, de crear, de construir en base a la cultura, porque de alguna manera se compra esta idea del progreso, del progresismo, de que todo lo que es en el futuro, de este futurismo, va a ser mejor en relación que el pasado. Y eso va directamente en contra y reniega de aquellos elementos que son trascendentales, de aquellos elementos que son culturales. Cultural o cultura viene de culto, de cultual, no de cultivar como algunos replican. Y al renegar de esto, en el fondo la derecha se queda solo con un arma, que era el arma
entre comillas, democrática y entre comillas, económica. Libertades individuales, libertades económicas, la propiedad privada, la familia, no por concepto cultural, sino que porque convenía. Entonces queda como vacía, queda como una especie de cascarón en cuanto a la cultura. Y claro, cuando la izquierda, después de su fracaso, cuando ya logra, ¿no es cierto?, la Unión Soviética logra controlar gran parte de Europa, dominarla, someterla, ser una dictadura socialista en Europa, y rápidamente se empiezan a dar cuenta de que el sistema no funciona, fracasa. Antes que cayera el muro de Berlín, marxistas que estaban en Alemania, bueno, ya habían migrado en la época del nazismo, arrancando de los nazistas, porque acuérdense que los nazis estaban en guerra contra los marxistas también. Y entonces, cuando regresan estos marxistas y toman sus lugares en Alemania, lo que hacen es criticar, porque no eran militantes. Eso fue una ventaja que tuvieron. No eran militantes, por lo tanto no tenían que someterse a la doctrina incuestionablemente de todo lo que decía el Partido Comunista. Ellos eran marxistas, pero se tenían la capacidad de seguir pensando, y pensando se dieron cuenta de que Marx, entre tantas cosas, ¿no es cierto?, como el historicismo o la dialéctica de la historia, todas esas tonteras que ya se había demostrado que no tenían ningún sentido, que habían fracasado. Otra de las cosas más que se había equivocado Marx era en que la cultura no era más que el reflejo de los medios de producción e intercambio. Varios de estos marxistas despegados, digamos, de la doctrina clásica, se atreven a cuestionar todo eso y decir, bueno, en esto también Marx se equivocó, porque la cultura no es el resultado de los bienes de producción e intercambio, sino que es todo lo contrario, es lo que hace que la sociedad se sostenga, se mantenga y construya un modelo. Gramsci ya en el año 30 se había dado cuenta, murió a poco tiempo después de hartos años que estuvo en la cárcel, y escribió unos pequeños textos, pero que nunca fueron publicados masivamente. Entonces esta gente de Alemania, de la escuela de Frankfurt principalmente, llegaron a las ideas, a estas mismas ideas por conclusiones propias, no porque estuvieran siguiendo las ideas de Gramsci, aunque ciertamente Gramsci las dijo antes. Pero Gramsci se empieza a publicar y a masificar dentro del mismo partido y a nivel mundial desde finales de los 70 en adelante. Entonces todo lo que se produce antes, la Revolución Francesa del 68, todos los movimientos que se producen antes, se puede adjudicar básicamente a la iniciativa de esta gente, de estos pensadores marxistas de la escuela de Frankfurt. Y por eso que las banderas en Francia tenían estas 3M, que era Marx, Mao y Marcuse. Y Marcuse siendo uno de los principales líderes de la escuela de Frankfurt. Sí, se cayó Gabriel. Sí, se cayó Gabriel. Y bueno, entonces nuestra derecha, al no tener un proyecto cultural, y la izquierda, al darse cuenta de su fracaso a través de intentar tomar los medios de producción, la infraestructura, para luego controlar la superestructura, la gente de la escuela de Frankfurt toma conciencia de esto y genera sistemas y modelos para ir pervirtiendo, transformando y trastocando todo lo que es la cultura de Occidente. Y lo dicen abiertamente, que hay que infiltrar las iglesias, hay que infiltrar los medios de comunicación, hay que infiltrar los sistemas educativos para trastocar y subvertir a tal punto, dice Marcuse, que se vuelvan ridículos todas nuestras tradiciones, toda nuestra herencia cultural, y solo en ese momento el mundo va a estar libre y disponible
para que los marxistas puedan tener el control. Eso, sí, complementando un poco, yo creo que no puede estar más vigente hoy en día esa meta y se puede ver, o sea, uno ve, por ejemplo, el Papa es un comunista, peronista comunista, y el tipo habla cuestiones que son aberrantes, o sea, yo no soy católico ni sigo en realidad ninguna religión, tengo mi punto de vista espiritual, pero no soy religioso, pero yo creo que si alguien es católico no debería ser marxista. Es un oxímoron, Sí. se opone. El marxismo nace, ¿no es cierto?, de la convicción de que no hay un mundo espiritual, no hay un mundo del alma, que todos nosotros no somos más que carne y hueso. Y como no hay un Dios para dar orden, para dar una verdad, para decir qué está bien y qué está mal, por eso que Sartre dice que como no hay un Dios, el hombre no tiene naturaleza, y por lo tanto el hombre no nace, sino que el hombre se hace. ¿Fija? Y después su señora, estos dos eran íntimos amigos del asesino de Che Guevara y de Fidel Castro. Pero por eso después su señora termina diciendo que repite lo mismo, digamos, que la mujer no nace, sino que se hace. Pero en el fondo, para ser marxista, tú tienes que renegar de una trascendencia. Y no es solo ser agnóstico. Agnóstico es decir, mira, yo creo lo que puedo ver, lo que puedo probar, etcétera, etcétera. Ser un ateo marxista es ir en contra de cualquier creencia religiosa. Es decir, tu militancia es atacar cualquier convicción o creencia religiosa. En cambio, un agnóstico dice, mira, yo no lo puedo negar, yo no lo puedo afirmar mientras no tenga pruebas, mientras no sé qué, pero él no está afirmando de manera dogmática y fanática, como lo hacen los marxistas, de que no hay alma, de que no hay trascendencia, de que no hay estas grandes verdades sobre las cuales la civilización occidental se levantó. Ricardo, yo quiero volver un poco a lo que estábamos hablando desde el punto de vista histórico. Haciendo una regresión lineal, ¿en qué parte de la historia crees que nos encontramos en este momento, digamos, comparativamente con el pasado? Haciendo una regresión lineal, digamos, desde el punto de vista cultural de la historia. En su peor momento. No existe un momento tan malo como este. No lo existe. Porque incluso peor que la Revolución Francesa. Incluso que el periodo de la Revolución Francesa, donde se provocó este genocidio. Porque aún en ese momento, si bien las fuerzas, el poder, el control, tienen que acordarse que ninguna revolución surgió espontáneamente, es un gran mito, ¿no? Y todos los historiadores modernos, serios, que no sean militantes de un partido comunista o algo así, o tipo Paradis, de estos seres fanáticos, pedófilos de corte medio raro, cualquiera de los historiadores serios hoy día te puede afirmar de que, por ejemplo, la Revolución Francesa fue financiada por bancos ingleses porque necesitaban derrocar al rey de Francia. Entonces los ingleses estuvieron metidos, el mismo rey tenía infiltrados en su corte, había una casta de nobles que también estaban pagados y financiados, y varias familias de connotado poder económico que estaban participando en los movimientos de insurrección, entregándole armas al pueblo, financiando a los propios activistas. Entonces no es algo que surgiera en forma natural, ¿no es cierto? Toda la familia Rothschild y otros participaron activamente en eso. Entonces, primero, las revoluciones no se producen por sí solas, sino que hay alguien que la está incitando. Grupos ideológicos, grupos económicos, intereses individuales que están ahí. Entonces, la revolución se produce, efectivamente, porque los intereses son grandes, los
los poderes económicos que se mueven son grandes, pero aún así, debajo de toda esa maldad, de ese falta de moral en la sociedad, porque en el fondo se han ido trastocando los valores. El matar, el asesinar, el guillotinar, dice, no, es una matanza piadosa, porque entonces disfrazan aquello que es malo como matar como algo bueno. Bueno, tras todo eso, en el sustrato de la sociedad se mantenía aún por inercia, no porque hubiese un trabajo serio, pero por inercia se mantenía un acervo cultural muy grande. Tan grande, que incluso después de la Revolución Rusa, que también fue otra intervención de la familia Rothschild y Morgan, Rockefeller, o sea, el tren de oro que le mandaron a los comunistas que querían derrocar al zar. Todo eso también está ampliamente ya investigado, hay tratado. El premio Nobel del premio Nobel de 1970, que saca el libro detallando todos los detalles de cómo los rusos fueron infiltrados por estas organizaciones externas. Es como si nosotros empezáramos a contar la historia de que acá se metieron los venezolanos, los cubanos, que llegaron familias, y después nadie nos cree. Es lo mismo. Bueno, pero eso ocurre y en estas revoluciones, y entonces la Revolución Francesa no es tan mala, porque aun cuando después de la Revolución Rusa, cuando el comunismo ya empieza a tomar un montón de países, es Gramsci que intenta, ¿no es cierto?, generar un movimiento revolucionario en Italia, y lo hace una y otra vez, se toma la fábrica, fracasa, la gente después lo deja botado, etc. Es un activista constante, ¿no? Pero ya estando en la cárcel, él se da cuenta, y ya estamos ahí por el año 35, cuando empieza a escribir estos pensamientos, él se da cuenta de que si no se interviene la cultura, el marxismo nunca va a poder instalarse en forma natural. Siempre va a tener que ser un régimen represivo, un régimen asesino, como lo era la Unión Soviética en ese momento. Y Gramsci se da cuenta. Entonces, imagínate, pasaron casi 100 años, más de 100 años, desde la Revolución Francesa hasta Gramsci en el 1935, y él lograba ver que todavía ese acervo cultural estaba en la sociedad, y eso impedía que el marxismo se instaurara en forma plena y en forma masiva, sin problema. Entonces, hoy día estamos en una situación peor, porque gran parte de la población ya ha absorbido los temas de la deconstrucción, que en el fondo son elementos para destruir la civilización occidental. Entonces, hoy día cada vez este resguardo, este acervo cultural que de alguna manera nos defiende del bien y del mal, este mal que es el comunismo, que es el marxismo, en que intenta, ¿no es cierto?, atacar la concepción de que todos somos hijos de Dios, independiente de que lo creamos o no. Yo, igual que Max, yo tampoco tengo una creencia religiosa en ese sentido, pero mi inteligencia me permite darme cuenta de que esa concepción de que si somos hijos de Dios nos permite tener dignidad por gracia, no porque un montón de burócratas en un congreso va a sacar una ley y nos va a decir: usted ahora es digno porque tiene casa, o usted ahora es digno porque tiene trabajo, o usted, o sea, en el fondo ellos van a tomar el control sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre la vida y sobre la muerte, sobre si dicen, bueno, mañana vamos a decidir que abortar a los 9 meses está bien. ¿Y quién lo dijo? Nosotros, pues, somos el Congreso, estamos aquí reunidos, somos el poder político. Toda esa degradación moral es porque los marxistas han logrado sacar de la ecuación esta verdad revelada
que viene por gracia, que viene de Dios. No matarás, no robarás, no mentirás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son casi los mismos códigos de Sumeria, que también, ¿no es cierto?, lo dice Dios, el Dios de ellos, y se lo entrega a este representante de Mesopotamia, quien lo recibe y después se transforman en las tablas, en el código. Pero es lo mismo, en el fondo es una verdad en donde estos principios y esta gracia que viene de algo que está más allá que el ser humano, por lo tanto uno puede apelar de que no, tú no me puedes hacer daño porque yo soy hijo de Dios o tengo una gracia divina dentro de mí, yo no puedo hacer daño ni tú me puedes hacer daño. No es que nos pusimos de acuerdo, no es una simple convención, no es que un montón de pelafustanes el día de mañana dice sí, ya abortemos o matemos al que, no sé, al que es más bajito de 70 metros 70 y matemos a los que sean midan más de 2 metros, porque estamos buscando igualdad. Ricardo, quiero volver un poco, no quiero sonar como el abogado del diablo, pero digamos, tu crítica está basada, digamos, en los catones de la moral, de cómo la izquierda radical, digamos, se apropió de los catones de la moral de la sociedad y cómo estos han jugado, por decirlo de una forma, un rol importante en el desarrollo, digamos, de toda nuestra cultura, desde las políticas públicas hasta conversaciones triviales que uno pudiera tener, digamos, en una micro. La cosa es, nosotros en esta conversación también nos estamos de alguna forma adjudicando los catones de la moral basados en nuestro desarrollo subjetivo o objetivo, dependiendo de cómo usted, los televidentes y tú quieran verlo. No estamos cayendo nosotros en las mismas prácticas, sobrevalorando, digamos, la evolución o la trascendencia del ser humano. Adjudicándonos a nosotros en la verdad de los catones de la moral. ¿Cuál es tu análisis? No, porque no es una verdad humana. La verdad, a ver, las civilizaciones surgen, bueno, ya hay indicios desde el Paleolítico en que se empiezan a juntar. Los últimos estudios han demostrado que en la época glacial ellos transitaban, estos grupos humanos transitaban de un lugar a otro y extrañamente transitaban a lugares que eran bien adentrados dentro de los territorios que estaban cubiertos de hielo. Y después regresaban a otros lugares en donde había más vegetación y más animales. La pregunta era, ¿por qué transitaban a esos lugares? Si ahí estaba lleno de hielo, ¿por qué iban ahí? Bueno, iban ahí porque eran lugares de adoración, eran lugares de culto, eran lugares de observación, de astronomía, es decir, lo que empieza a construir de alguna manera esta unidad, este grupo humano desde el Paleolítico, es esta conexión con lo trascendente. Y esa conexión con lo trascendente es humana, ¿te fijas? Es humana, es de lo que estamos hechos. Cuando el periodo de glaciación, el último termina, porque ahora va a venir otro, pero cuando el último termina, estos grupos humanos se asientan o en los mismos lugares o cerca de los mismos lugares, para mantener la conexión con aquello que sentían, los conectaba con algo trascendente. Entonces no era una verdad antojadiza, sino que era acercarse a una verdad. Y esta mirada, que es una mirada que contempla lo trascendente, es común en el ser humano, se ha mantenido durante todo este tiempo y ha permitido, ¿no es cierto?, desde los prehistóricos hasta los sumerios, los egipcios, los griegos, en generar cierta estructura de pensamiento, primero en un pensamiento teológico, como algo que está más allá y que se logra percibir casi por una revelación, y otro pensamiento que es más lógico, más de orden, más asequible, entre comillas, igual son pensamientos complejos,
que se va desarrollando con la misma filosofía. Bueno, estos dos mundos, tanto la filosofía, estoy hablando de los pitagóricos, te estoy hablando de los presocráticos, de Sócrates, del mismo Platón, Aristóteles, o incluso después todos los estoicos, todo este mundo que se desarrolló a través del pensamiento entra en una correcta correlación con el mundo teológico de Occidente. Es decir, la mirada occidental de la vida religiosa se eleva o logra ser interpretada de tal forma en que logra una conjunción con la mirada filosófica. Imagínate que la palabra alma no es religiosa, es filosófica. Entonces, y uno dice, y para hablar de alma, ¿no es cierto? Uno empieza a hablar de alma y resulta que uno cree que está hablando de religión. Ricardo, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de Gramsci y el impacto cultural, que tiene mucho que estaba conectado directamente con este tema de conversación. Tú me comentabas hace un rato atrás, que tú creías que estábamos en la peor parte, digamos, de la hegemonía cultural, de la cultura en sí misma, en nuestro país, por ejemplo. Que nos encontramos ya con un adoctrinamiento, ya con Gramsci, digamos, metido en la cultura, en la educación, en diferentes aspectos que llenan, digamos, la trascendencia, como dices tú, del ser humano. Siendo bien objetivo, ¿qué posibilidad hay de dar un paso atrás y cuál sería el rol que tendríamos que jugar, digamos, los que tenemos el análisis, digamos, entre comillas, correcto, porque no quiero adjudicarme los cátones de la moral? ¿Cuál sería el rol esencial para poder dar vuelta a la tortilla, para poder volver atrás o tal vez desarrollarlo de una forma más compleja? Sí, a ver, uno puede volver atrás las veces que uno quiera. Esta mirada de ese historicismo, ¿no es cierto? Que la historia es lineal y que tiene un progreso, es marxista. Esa es una mirada marxista. Y es una mirada tan que ha ido penetrando en la sociedad, en la universidad, en los grupos culturales, actualmente pseudoculturales, de que hoy día vemos casi como imposible de que uno no pueda retomar el camino correcto porque tenemos ya impregnado esa mirada marxista de que la historia continúa y es un progreso, ¿eh? Es lineal y es inevitable que la sociedad termine. Bueno, y ahí viene toda la doctrina marxista, ¿no? Pero esa concepción es errónea, es falsa y no está fundamentada en ningún hecho científico. Pero sin embargo es nuestro dogma, es el dogma de nuestra sociedad. Hoy día tú hablas con la señora Juanita, con don Pedro, personas que no son gente que ha estudiado libros, filosofía o historia o de gran nivel cultural, y te van a repetir esto mismo, como que estamos condenados a ir hacia adelante porque la historia tiene un progreso. Bueno, eso significa que el marxismo cultural hizo bien la pega, porque nos envenenó a todos nosotros y no nos dimos ni cuenta. Perdona, ¿no hay algunas partes que sí son objetivamente progresistas, por decirlo de una forma, en el desarrollo de la humanidad? Por ejemplo, digamos, obviamente no tiene que ser de igual forma en todas las sociedades, pero por ejemplo, la salud tiene un desarrollo mucho más tecnológico y un análisis mucho más complejo que, no sé, hace 200 años atrás, que tal vez la solución era amputar ciertas partes del cuerpo para poder solucionar las cosas. Hay algunas partes que son objetivamente lineales de evolución, digamos, dejando de lado que digamos, el desarrollo económico pudiera limitar el desarrollo en sí de la tecnología. O sea, si me estabas hablando de que la ciencia ha ido avanzando, sí. La ciencia ha ido avanzando, el conocimiento humano en cuanto a entender cómo funciona la naturaleza ha ido avanzando, ha permitido muchas cosas buenas, pero también, ¿no es cierto?, nos ha alejado, porque, como te decía, ha aparecido esta cosa de transformar aquello que era trascendente, que tenía un componente moral, que tenía un componente de cultura, lo ha ido transformando simplemente a lo que es la técnica de la materia. Y la técnica de la materia como ciencia ha intentado desde el mundo marxista reemplazar las verdades que son trascendentales. La verdad del bien, la verdad del mal. O sea,
si hoy día podemos matar a un ser humano y lo podemos matar con una ciencia perfecta, pues, hagámoslo, lo matamos. El problema no es la ciencia, el problema no es la tecnología que nos permite, por ejemplo, hoy día conversar y estar a esta distancia hablando y compartiendo ideas. Eso no es un problema. El problema es cuando tú eso lo vacías de su componente cultural, cuando es solo técnica, ¿eh? Porque si es solo técnica, queda vacío del para qué estoy haciendo esto. Así como antes te hacía el ejemplo de la historia, hoy día, producto de este mismo adoctrinamiento, la gente piensa que todo lo nuevo es bueno. ¿Y en qué momento esa idea marxista se nos metió en la cabeza? No todo lo nuevo es bueno. O sea, de hecho no tiene... Si tú te dedicas a la filosofía, tú te darás cuenta de que no hay ningún argumento que permita decir que esta cosa, por el solo hecho de ser nueva, tiene un valor de bueno. Simplemente nueva. Tal vez lo bueno sea algo antiguo o el modelo, qué sé yo, siendo ya un poco más técnico, más pragmático, decir, mira, ¿sabes qué? Las motos de ahora son nuevas, pero son malas. Las antiguas eran mejores, porque el rendimiento de potencia por el carburador y no tener inyector y no sé qué, bla, 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 y tener 4 cilindros, ¿no? Entonces, claro, veo una moto nueva y este inyector de 2 cilindros se ve bonita y es como, es nueva. Sí, pero no es buena. No es buena. Buena era la antigüita que tenía 4 cilindros, que tenía una cámara de aire de compresión donde permitía absorber mejor la potencia, sacar el mayor beneficio a esa competencia, porque tenía una especie de mini compresor natural que mientras andaba iba absorbiendo el aire, se iba comprimiendo, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con todo. Imagínate el arte hoy día, o el pseudoarte, tú te encuentras con basinicas con sangre premenstrual, así, una fila de basinicas con sangre, de gente que fue a orinar o que fue a defecar y dejó sangre. Y esa es la exposición de arte. O te encuentras con bloques de excremento, o sea, literales, digamos. Y te puedes encontrar con una escultura que no existe o con una pintura que no existe. Y entonces, porque solo sea nuevo algo novedoso, que tenemos esta obsesión contemporánea de esta generación de que intenta llamar la atención, es simplemente porque estamos muy vacíos por dentro. Al estar vacíos por dentro, no nos estamos llenando de lo sustancial y estamos buscando llenarlo de miradas y de aprobación externa de lo que está afuera. Y en el caso del arte marxista, ellos están haciéndonos, ¿no es cierto?, tratando de deconstruir los grandes valores, bueno, son más que valores, los grandes trascendentales de Occidente, que son la verdad, la belleza y la bondad, que es uno de los pilares. Quería complementar algo un poco lo que estás diciendo, que en realidad si uno se pone a tomar en cuenta el arte actual o lo que la gente intenta ver como arte, yo lo que veo ahí es casi o prácticamente el culto a la flojera, porque si uno ve un dibujo antiguo, por ejemplo, o un arte bien hecho, por ejemplo el cuadro que tienes de fondo, que tiene detalles, ¿cachai? Luces, sombras, veo el metal, ¿cachai? Que se nota que es metal de esa armadura, el casco. Pero hace poco, por ejemplo, me llegó en Instagram un tipo que se supone que es artista, un mexicano que pinta unos cuadros horrendos. Yo creo que mi sobrino, guaguas pintan mejor que él, o sea, hace un nivel ya, pero horrendo. Y hay gente que dice, uy, qué buen arte, y es como, no es buen arte, ni siquiera lo puedo considerar arte. Entonces, yo a veces me da la impresión de que el marxista, tanto el que compra la obra de arte como el que hace la obra de arte, básicamente
le está haciendo una oda a la flojera. Esa es como mi impresión de la visión actual del arte. Sí, sí, bueno, tiene que ver con la deconstrucción de las categorías, de los valores de la sociedad. Todo el proceso cultural antiguo, ¿no es cierto? Que hablábamos del Paleolítico hasta la Revolución Francesa, donde se produce un quiebre más grande. El quiebre se empieza a producir antes, ¿ah? En la época de la escolástica tenemos a los nominalistas, tenemos a los conceptualistas y tenemos a los realistas. Para resumir, todo el periodo anterior, estamos hablando de unos 20.000 años de civilización, ¿no? Tanto su mirada filosófica como su mirada religiosa, ya sea que estaba en proceso de evolucionar o no, digamos, que tenían rasgos, algunos eran muy primitivos, muy salvajes, como que implementaban sacrificio humano y cosas de ese tipo, ¿no? Pero todo ese concepto de vida estaba sustentado en la realidad. Y por eso que se habla de que es una filosofía realista. Hoy día se le habla como, y eso es una trampa, ¿eh? Que lo ocupan los marxistas. Dicen, no, esa es la filosofía antigua, es como tratando de ser despectivo. Entonces, como ellos se creen modernos, y que los modernos son ellos, y lo antiguo es como, no, esa cuestión antigua, la filosofía antigua. Bueno, la filosofía antigua era realista, mantenía una conexión con la vida, con la naturaleza, con la percepción, con la capacidad cognitiva de acceder a ella, y por lo tanto se logra acceder a estos grandes trascendentales, la belleza, la verdad y el bien. Cuando empiezan a destruir este concepto, cuando empieza esta mirada, primero desde Ockham, Spinoza, Kant, Hegel, bueno, todos los marxistas, hacia adelante, hasta ahora. Uno de sus primeros objetivos es destruir la capacidad de conocer la realidad. Es decir, te dicen, tú no tienes la capacidad de conocer la realidad. La realidad es subjetiva, está todo dentro de tu interior. Entonces, todo lo que tú percibes está solo dentro de ti y por lo tanto no hay una verdad, no hay un orden, no hay una realidad, no hay nada trascendente. Solo existe el hombre encerrado en sí mismo. Eso se llama el principio de inmanencia. Y el principio de inmanencia es la clave angular que le ha permitido al marxismo expandirse. Y al revés, y esto lo dijo lo dijo Theodor Adorno en uno de, no recuerdo en qué libro, bueno, acá está la cita ahí. Adorno dice que en el fondo los marxistas, los nuevos marxistas, esto estamos hablando del 45 por ahí, si algo tienen que hacer para ganar esta batalla y obtener el control en la cultura, es destruir el proton pseudo. Y él lo define así como el proton pseudo, que es un concepto de Aristóteles, pero él lo toma perversamente, ¿no? ¿Cómo define él el proton pseudo? Él dice, el proton pseudo que tenemos que destruir es toda concepción en la sociedad de que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque los marxistas en la escuela de Frankfurt se dan cuenta de que cuando ellos eliminen eso dentro de la sociedad está perdida. No hay nada que detenga el proceso marxista, porque toda su lógica sustentada en que no existe Dios, en que no existe una verdad, que no existe la belleza universal y objetiva, la verdad universal y objetiva, el bien universal y objetivo, nos deja de llenos en la mano de los marxistas. Y no hay ninguna otra teoría, filosofía o concepto que nos permita defendernos de ellos. Inevitablemente, incluso siendo un libertario, si yo empiezo a ser lógico con el pensamiento, en una cadena de pensamiento ordenada, pero yo reafirmo ese punto,
termino cayendo en el marxismo igual. Y por eso que tenemos movimientos como el partido liberal, o no sé cómo se llama, una cuestión rara que está en el lado del Frente Amplio, ¿no? Sí, el de Vlado Mirosevic. Eso. Y es porque sí, o sea, ese tipo está siendo lógico en toda la cadena de pensamiento, porque él ha aceptado, ¿no es cierto?, esta supuesta verdad de que no hay un trascendental, no existe un bien objetivo, no existe una verdad objetiva, que todo es subjetivo, y por lo tanto el hombre está encerrado en sí mismo y puede ser cualquier cosa. Entonces el día de mañana, si todos decidimos, porque nos ponemos de acuerdo en el Congreso, de que nos vamos a violar a los niños chicos, de que vamos a ser pedófilos, entonces está bien. No, porque ese es un problema cultural. Y el problema cultural es que cada sociedad tiene su propia cultura. Eso es mentira. Eso es una mentira. Eso lo he escuchado, dicho, por parte de los marxistas, lo mismo que estás diciendo tú. ¿Se fijan por qué la derecha no tiene cultura? Porque no entendió bien qué era lo que tenía que defender. Entonces, si todo es subjetivo, bueno, entonces somos marxistas. Y podemos violarnos a los cabros chicos mañana si es que la ley lo permite. Eso no está bien. Naturalmente no está bien. Por un concepto, ¿no es cierto?, de esta búsqueda del bien, que en el fondo nunca llegamos. Pasa lo mismo con el arte. El arte y el artista tenía una función que era completamente axiológica, es decir, transmitir un valor trascendental al ser humano, hacer que el ser humano se conecte con algo profundo, con algo trascendental, cada vez que ve una obra de arte. Hermann Broch, de la Escuela de Frankfurt, junto con Walter Benjamin, también de la Escuela de Frankfurt, se dieron cuenta de que el arte trabajaba en esa línea. Ellos tomaron conciencia. El arte ya se venía deconstruyendo desde la época de 1850, ¿no? Cuando Degas toma todas las teorías kantianas y empieza a deconstruir la forma. Pero, bueno, porque los artistas siempre son un poco más vanguardia, siempre se atreven a decir cosas que van un poco más de la estructura social y sobre todo política, que son lo último. Los políticos son los últimos en subirse al carro, cuando ya la cosa está más o menos cocinada, cuando la cosa ya más o menos se ve ordenada, cuando ya la sociedad se impregnó de cierta idea, el político va y la asume. Ricardo, pero las vanguardias vienen de los movimientos del arte, y esta deconstrucción del arte ya venía antes, desde Degas, 1850, pero es Walter Benjamin con Hermann Broch que ellos se dan cuenta de que el arte mantiene al ser humano conectado con lo trascendente. Y en uno de sus libros, muy importante, él dice, ok, entonces tenemos que destruir el arte, y hace toda una oda a lo que se llama el arte kitsch, el arte feo, el arte grotesco, el arte horroroso, y transmite, ¿no es cierto?, de que tiene que ser el arte siempre tiene que estar en constante reacción, atacando, ¿no es cierto?, la sensibilidad del ser humano, para que el ser humano no logre conectarse con lo trascendente y esté siempre en esta crítica social, en esta angustia permanente. Ricardo, no quiero interrumpirte, pero para poder entender un poco, no quiero ser de abogado del diablo, pero tú dices que, digamos, la falta de la trascendencia, la falta de buscar eso, digamos, más religioso, más espiritual, es lo que te lleva, digamos, a tomar un análisis más frío, más calculador, más digamos, objetivo del análisis. Sin embargo, cuando uno encuentra, hay algunas partes culturales del mundo donde la religión en sí misma genera, digamos, golpes culturales que podríamos decir desde el lado objetivista, que son malos. Por ejemplo, los talibanes en Afganistán son tremendamente religiosos, están siempre en constante búsqueda, digamos, del apruebo de su trascendencia, de su creencia religiosa. Siguiendo tu línea de pensamiento, ellos seguirían, digamos, tu idea de la trascendencia a niveles, digamos, radicales, y
no caerían, digamos, en la objetividad o como los calificáis tú como marxista necesariamente, marxista, ya que no caen, digamos, en el análisis que tú me diste. ¿Eso equivale, tiene un análisis distinto para ti o, digamos, entra dentro del mismo análisis? No, porque la religión o la concepción de espiritualidad a la que logran estos pueblos, digamos, yo no soy experto en ello, lo he estudiado, los conozco, pero a la concepción a la que ellos llegan es muy distinta a la que llega Occidente. Occidente, como te dije hace un rato, se produce una conjunción entre los elementos lógicos de la filosofía, del racionamiento. Mira, no sé si te acuerdas, ¿no es cierto?, de este concepto de que todo cosa que está en potencia, por ejemplo, la cerámica de la taza, antes de ser taza, era potencia de taza cuando era cerámica, ¿no?, cuando era greda. Cuando ya toma forma, ¿cierto?, ahora está en acto, ahora es taza. Los griegos se dieron cuenta de que todas las cosas primero eran potencia y después se transforman en acto. Y empezaron a analizar la semilla, el ser humano, las plantas, las cosas, los animales, los objetos que voy creando, etcétera, etcétera. Entonces todo pasa de potencia a acto, ¿ya? El mismo universo. Primero, antes de ser, era potencia y después está en acto, etcétera. Y la pregunta es, que se hicieron ellos mismos, y estoy hablando de filosofía, no de religión. Ellos dijeron, bueno, todo lo que pasa de potencia a acto pasa por un ser en acto. O sea, otro ser que está en acto hace esa transformación. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que debe haber, no lo conocen porque uno es un ser muy pequeño, pero ellos dicen, debe haber un ser en acto que hace pasar a este universo de potencia a acto. Y ese ser en acto, ¿quién es o qué es? Bueno, ellos lo llaman el demiurgo. El demiurgo al final termina siendo para Occidente Dios, ¿no? Por eso que te hablaba de que había una conjunción entre una cadena de pensamiento filosófica, que es a través de la razón, a través de la lógica, con la mirada religiosa. Y eso es muy particular nuestro, de Occidente. Por eso que puedo afirmar que nuestra civilización es la mejor de todas las civilizaciones. Porque se logra conjugar este mundo espiritual con este mundo del pensamiento y de la razón. Ese es un detalle, ¿eh? Te puedo dar muchos más detalles, pero hay muchos momentos en donde esta mirada, que es lógica, entra en perfecta unión con la mirada espiritual. Por eso que tanto Aristóteles como Tomás de Aquino son los grandes filósofos de Occidente. Es decir, tú puedes estudiar a Nietzsche en 2 años, o puedes estudiar a Heidegger en 3, o a Foucault en 2 meses. Esos tipos así como... pero si tú quieres estudiar a ¿cómo se llama? A Aristóteles o a Tomás de Aquino, pero principalmente Aristóteles, es toda una vida. Es toda una vida en que tú no paras de estudiar todo ese razonamiento que hay. Entonces, resumiendo... Muchas gracias por el análisis complejo, digamos, porque es un tema, digamos, delicado a tocar. Yo he tratado de ser, digamos, objetivo con mis preguntas, porque igual suena como pesado. Suena como que te estoy cuestionando, pero no es mi intención, digamos. No, pero es bueno porque alguien lo puede estar pensando, entonces hay que tratar de responderle a esa persona, a ese alguien. Sí, hay una cosa, un comentario como aparte, pero igual conozco a hartos artistas. Me gustaría, o sea, igual le he recomendado a mis artistas tus canales de artistas libres y claro, hay veces que
me comentan, oh, es que encuentro razón, pero hay cosas que como cuando se habla mucho de la religión, yo creo que es porque el marxismo ha hecho tanto su trabajo que la gente como que choca con el concepto, porque yo al menos intento entender el concepto, o creo que lo entiendo. No lo veo como un tema de catolicismo o algo así, sino como la imagen trascendente detrás de lo que uno piensa que puede ser un Dios, por ejemplo, que hace que el ser humano crea en el bien o esas cosas. Entonces, Sí, sí, en el fondo la mirada religiosa es una mirada, hay un misterio ahí, ¿no? Es un misterio. Y misterio significa que no hay algo conocido. Cuando uno lo trata de velar y lo explica 100%, en realidad nunca lo explica. Pero en nuestra mente, que es muy lógica, lo baja, por así decirlo, no es que logre entenderlo, lo que hace es que lo baja a su nivel. El hombre tiene 3 cerebros, el hombre es un ser tricerebral, tiene un cerebro que es racional, un cerebro que es emocional y un cerebro que es más instintivo, motor. En realidad son 5, pero para resumirlo son 3, ¿no es cierto? El mental, el emocional y el motor. Y cuando uno intenta conectarse con algo superior, a lo que uno le habla no es a ninguno de esos 3. No es a ninguno de los 3. El algo superior no le habla ni a la mente, no le habla a la emoción, ni le habla al centro motor. Le está hablando algo más. Y ese algo más, si lo tratamos de explicar así que con palabras, lo único que hacemos es bajarlo a un nivel burdo de nuestra vida ordinaria, de nuestra vida cotidiana, por la que razonamos, pensamos, analizamos, estudiamos, vivimos, pensamos, nos divertimos, etc. Ricardo, Maximiliano, me van a perdonar, pero, ¿saben? Tengo 2% de batería y en cualquier momento se me va a apagar el teléfono. No quiero ser sin respeto y, digamos, parecer que apagué el celular o que la... Ya, o sea, en cualquier momento se me puede apagar el teléfono y quiero aprovechar, digamos, a agradecerle a Ricardo por su tiempo, por la conversación que ha tenido con nosotros y eso. Así que muchas gracias por la conversación. Disculpa por interrumpirte, Ricardo, no es mi intención, pero digamos, mi 2% me obliga a poner, digamos, el punto sobre la I, porque no quiero dejarte hablando solo y, digamos, que se pareciera que me desconecté, digamos, bruscamente. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias por avisarnos que te podía pasar eso. Muy bien. Sí, de todas formas, igual ya estamos en la hora. Bien. Así que empezamos como a las 9:20 y ahora estamos bien. Así que ya cumplimos con la hora. Sí. Bien, si quieres vamos cerrando. Sí. Así que, bueno, muchas gracias, Ricardo, por estar de nuevo en nuestro programa. O sea, me encantaría incluso invitar a otro artista y hacer como debate. Porque conozco muchos artistas y lamentablemente en Chile son todos marxistas. o hay unos que no cachan nada de política, ¿no? Son buenos artistas, pero no cachan. Entonces sería igual interesante invitar a hacer, o no sé si debate o consultar, porque igual hay gente que no cacha. Y de hecho una de las cosas que me preocupa, yo como te digo, como tengo amigos artistas que como no saben de política, caen en el cuento del marxismo y como que me cuesta mucho intentar explicarle a esas personas de estás mal, que te estás haciendo mal las cosas. Sí, bueno, es que todos hemos caído ahí, sobre todo los que hemos pasado por la universidad. El lavado de cerebro es brutal. Y una de las grandes cosas que te van destruyendo son estos trascendentales. La belleza, la verdad y el bien para un artista debiera ser algo que uno debiera tener bien trabajado. Eso no se termina de trabajar nunca, en realidad uno avanza en ese camino, porque el objetivo del artista es comunicar al ser humano
su interioridad con aquello que es trascendente. Y eso uno lo puede ver en cada obra magistral de arte con la que uno se topa. Uno siente eso, ¿eh? No es que lo entienda con la razón, no es que se emocione de pena, de alegría con la emoción, uno lo siente con algo diferente. Y uno, wow, así cuando uno entra a una arquitectura impresionante y los espacios, estos vanos gigantes, y cómo te logran estas masas de aire, digamos, te logran emocionar, o con una música, es lo mismo. Pero no es una emoción superficial, no es una belleza superficial, es porque está tocando algo que es sustancial. Y eso es el trabajo de un artista. El trabajo de un artista no es hacer política, que es lo que Hermann Broch y Walter Benjamin logran trastocar al arte y denigrarlo a esa situación de que es una especie de activista, digamos, político. No es el objetivo, porque en ese sentido el marxista ganó. Si el artista deja de transmitir ese mensaje de lo trascendente, el marxista gana, porque estamos en el mismo plano, simplemente cambiamos los discursos políticos, pero quedamos igual. Entonces, el trabajo del artista es conectar al ser humano con eso superior, y para poder conectarlo con eso superior, uno tiene que intentar primero conectarse uno. Sería un esfuerzo. Nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces, el esfuerzo primero es individual, de tratar de llegar a un nivel donde uno pueda sentir eso, expresarlo y comunicarlo a través de la belleza, porque la belleza es el medio a través del cual estos trascendentales se conectan con el ser humano. Y uno, siempre que lo intenta, siempre va a fracasar. Eso es normal, porque siempre tu pintura va a quedar mal. O sea, uno se da cuenta, aunque las personas son muy amables, dicen, oh, qué bonito, qué gracia, qué espectacular, uno sabe que uno no logró ni siquiera rozar la gran belleza, esta belleza universal que está en todos lados y a la que uno intenta acceder. Entonces, pero no importa que uno fracase en cada obra musical, en cada obra artística que uno está tratando de realizar. Lo importante es que cada día uno pone lo mejor de sí, con amor, con esperanza, ¿no? En que eso se pueda, que cada día pueda ser mejor este trabajo de comunicar, no mis miserias ni mis verdades personales, esta cosa tan egocéntrica que tiene el moderno de hoy. No, aquello que está más allá de mí y que yo intento acercar. Muchas gracias por eso, por el consejo para los artistas. Creo que es fundamental, porque en realidad los artistas actuales, hay muchos que intentan lograr eso, pero lamentablemente tienen las ideas marxistas pegadas y por el adoctrinamiento de las universidades, básicamente, que me ha tocado verlo mucho eso en estos últimos años. Así que, bueno, muchas gracias, Ricardo, y nos vemos tal vez ahí cuando se pueda, cuando quieras. Y podrías decirnos tus redes, como dónde contactarte y si quieren tomar un curso contigo. No es necesario. Mira, lo único que podría comentar es que tenemos una fundación que se llama la Fundación de Artistas Libres, donde estamos trabajando en entender cuál es el concepto cultural que debiera tener nuestro sector en cuanto al arte, cuál es la mirada que debiéramos estar proyectando y defendiendo. Hay gente que es intelectual, filósofos, historiadores y obviamente también artistas. Y llevamos un tiempo largo trabajando en poder definir cuál sería nuestra propia propuesta cultural para un sector que nunca la tuvo, y están todos bienvenidos a participar en esta fundación, colaborando con sus ideas, con su pensamiento y principalmente con su arte. Eso, muchas gracias, Maximiliano. A ti, y bueno, nos estamos viendo en un próximo programa. Listo, adiós, chao.